Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las diferencias entre un ciclo ideal y un ciclo real de refrigeración. Vamos a comenzar primeramente en el proceso de compresión. En un proceso ideal partimos desde aquí, desde la presión de evaporación ideal, y vamos paralelo a las líneas de entropía constante, que son estas que están aquí en azul, hasta llegar hasta la línea de presión de condensación ideal, como estamos viendo aquí. Entonces vean que siempre se parte desde la zona de vapor recalentado y quedamos en la zona de vapor recalentado, mientras que en un proceso de compresión real partimos desde un valor de presión ligeramente inferior al de la presión de evaporación ideal y tenemos una inclinación, véanlo aquí, inclinación, hasta llegar a un valor por encima y después bajamos aquí con respecto a la presión. Esta reducción de presión consiste aquí cuando el refrigerante sale de la cámara de compresión y sale de las válvulas hacia la tubería. Entonces hay una rápida descompresión aquí, muy pequeña, y por eso estamos en este valor que tenemos aquí. Recordemos que en los procesos reales vamos a tener una temperatura de descarga superior a la que produce un proceso de compresión ideal, como el que estamos viendo aquí. Muy bien. Con respecto al trabajo realizado en el proceso de compresión, podemos observar que el trabajo ideal es mucho menor que el que se hace en el trabajo real. Vean las diferencias de las entalpías de salidas y entradas de cada proceso. Observen la diferencia. Por esta razón, en el proceso real voy a tener un COP mucho menor. Con respecto a lo que sucede en la línea de descarga, nos vamos a tener en cuenta que en un proceso ideal partimos aquí desde la salida o desde la situación del refrigerante a la salida del compresor, y voy a desplazarme horizontalmente hasta la entrada del refrigerante en el condensador, como estamos viendo aquí. En un proceso real voy a partir de una presión ligeramente superior y voy a tener una disminución de la presión, que es lo que se llama la famosa caída de presión en la tubería, en este caso de descarga. Entonces viene siendo inclinada, pero por lo general viene ubicada en la parte superior o con presiones superiores a la de un proceso ideal, como estamos viendo aquí. Por tal razón, la caída de presión vendría siendo la diferencia entre la presión de entrada del refrigerante, como estamos viendo aquí en la línea de descarga, menos el valor de la presión de refrigerante en la salida de la tubería de descarga. Por lo general, esta debe ser menor de unos 15 psig. En el condensador o en el proceso de condensación, nos vamos a dar cuenta que en un proceso ideal simplemente el refrigerante entra recalentado y se va a mover horizontalmente, como estamos observando aquí, hasta que sale en la zona de líquidos o enfriado, como estamos viendo aquí. Como ven, tenemos un sistema o un proceso a presión constante, veanlo acá, no varían las presiones, y tenemos un famoso cambio de estado. Entonces, en un proceso real vamos a tener en cuenta que el refrigerante entra con una presión ligeramente mayor a la presión de condensación ideal. A medida que vamos pasando por el accesorio condensador, vamos reduciendo la temperatura y vamos reduciendo también un poco la presión, como estamos viendo aquí, y vamos a salir el refrigerante en una presión ligeramente menor comparada con la del proceso ideal, como estamos observando aquí. Por tanto, en los sistemas yo puedo decir que en este caso la presión de entrada más la presión de salida entre 2 me estaría dando aproximadamente la presión de condensación ideal del proceso. Pero resulta y acontece que es así, de esta forma como estamos observando acá, debido a las pérdidas de presión que tenemos por el rozamiento de refrigerante en las tuberías del condensador. Ahora el refrigerante, cuando sale del condensador, pasa por la línea de líquido. En un proceso ideal vamos a tomar la temperatura de salida aquí que teníamos
nosotros a la salida del condensador y nos vamos a desplazar horizontalmente, como vemos acá, hacia una curva de temperatura mucho menor. ¿Por qué? Porque en esta línea de líquido voy a perder alrededor de unos cuantos grados debido a la disipación del calor del refrigerante al ambiente. Pero en un sistema real me voy a tener en cuenta que voy a partir desde una posición con una presión ligeramente menor. Recuerden que hubo una pérdida de presión en el condensador y voy a tener una caída de presión en la misma tubería. Entonces veamos la caída aquí. Entonces yo puedo calcular esa caída de presión simplemente por la diferencia entre la presión del refrigerante a la entrada de la línea de líquido menos el valor de la presión del refrigerante a la salida de la línea. Por lo general esta pérdida debe ser menor de unos 15 psi/g dependiendo de las condiciones del equipo. Ahora vamos a ver lo que sucede en el proceso de expansión y de evaporación. En un proceso ideal vamos a partir desde la expansión, desde el valor de presión de condensación ideal, veámoslo aquí, y vamos a descender o vamos a tener un proceso de reducción de presión a entalpía constante hasta llegar hasta el valor de la presión de evaporación ideal, como estamos viendo aquí. Después de ello el refrigerante entra en el evaporador y vamos a tener una absorción de calor, veanlo aquí, a presión constante, y va a salir aquí en esta parte con un ligero recalentamiento en la zona de vapor recalentado, como estamos observando aquí. Veanlo acá. Ahora mismo vamos a darnos cuenta que en un proceso real el refrigerante entra en la válvula de expansión con una presión ligeramente menor comparada con el sistema o el proceso ideal, como estamos viendo aquí. Veanlo aquí, y hacemos el proceso de reducción de presión a entalpía constante. Pero resulta y acontece que como tengo pérdidas en el evaporador, mi refrigerante va a salir o va a entrar, mejor dicho, al evaporador con una presión ligeramente superior a la que yo tendría en un sistema ideal aquí. A partir de este momento el refrigerante se va a mover por el evaporador y vamos a tener una absorción de calor, pero al mismo tiempo va inclinada porque estoy perdiendo presión debido al rozamiento del refrigerante de la tubería del mismo, y voy a salir en la zona de vapor recalentado con una presión ligeramente inferior a la que tendría en un proceso ideal. Esta parte es muy importante, que tengamos las menores pérdidas de presión deseados. Por lo general estas pérdidas en el evaporador deben ser menor de los 10 psi/g. Y ahora por último vamos a entrar en la línea de succión. En un proceso ideal nos vamos a dar cuenta que parto de aquí, de un punto en la zona de vapor recalentado, y me muevo horizontalmente hasta una línea de temperatura mucho mayor, porque simplemente no tengo pérdidas y estoy ubicado en la línea de presión de evaporación ideal. Ahora en un proceso real parto de la misma zona pero con una presión ligeramente inferior, veámoslo aquí, y me sigo por esta línea inclinada. ¿Por qué razón? Porque estoy perdiendo presión en la línea de succión y por tanto voy a salir en la misma zona de vapor recalentado pero con una presión mucho menor debido a las pérdidas que sube el refrigerante en la línea de succión. Estas pérdidas deben ser bastante bajas para que no tener afectación en el COP del sistema, y por lo general se consideran buenas cuando tengo unas caídas menores de los 4 psi/g. Y para obtener la caída de la pérdida de presión simplemente tomo los valores de la presión del refrigerante a la entrada de la línea de succión menos el valor del refrigerante a la salida de la línea de succión, y aquí tenemos nuestro proceso ya completado. A partir de este momento vamos nuevamente al proceso de compresión, al cual ya explicamos anteriormente. Ahora vamos a ver unos ejemplos aquí para que podamos entender un ciclo. En este ciclo hemos tomado, por ejemplo, que las eficiencias isentrópica y volumétrica sean 1, porque es un ciclo ideal, una capacidad de refrigeración de 3000 vatios, tenemos temperatura de entrada de refrigerante, el condensador 75, condensación 50, tenemos su enfriamiento 5 grados para salir en 45,
Las caídas de presión, como pueden observar en la línea de accesorios, son de 0. Tenemos también aquí temperatura a la entrada del elemento de expansión 40, temperatura de evaporación menos 20, temperatura a la salida de evaporador menos 10 y temperatura de succión 0. Bien, ya con estos valores, gracias al programa Genetron Properties, aquí tenemos los resultados. Muy bien, vean dónde tenemos nuestro diagrama o ciclo ideal con todos los puntos. Bien, ya tenemos los resultados, tenemos el COP, tenemos las capacidades de calefacción del condensador, la potencia consumida por el compresor, flujo máximo, etcétera. Y vamos a ver los puntos. Entonces ya tenemos aquí los puntos. Vamos a verlo en un diagrama aquí manual hecho, donde hemos tomado todos los valores de las presiones que debemos tener aquí, las temperaturas y los valores de las entalpías. Observen bien cómo es nuestro ciclo. Veanlo aquí. Del 1 al 2 compresión, veanlo aquí, temperatura de salidas, temperatura de entrada al condensador, 3, proceso de condensación va de 3 a 4, bien, su enfriamiento va de 4 a 5, tenemos la expansión de 5 a 6, evaporación de 6 a 7 y aquí tenemos el recalentamiento ambiental que va de 7 a 1. Entonces vean cómo es el diagrama, totalmente un polígono aquí con líneas totalmente rectas. Muy bien, ahora vamos a tomar los mismos datos, pero en este caso ya vamos a darle datos reales. Entonces en este caso vean que tengo una eficiencia isentrópica del 70%, una eficiencia volumétrica del 95% y hemos adicionado caída de presión en la tubería de carga 10 psi, caída de presión en el condensador 20 psi, caída de presión en la línea líquido 10 psi, caída de presión en el evaporador 20 psi y caída de presión en la línea de succión 5 psi, por dar unos valores un poquito exagerados. Bien, ahora vamos a ver, vean el diagrama cómo está. Miren el diagrama, ya yo tengo aquí una línea inclinada, veanlo aquí por pérdida de presión. Aquí tengo otra línea inclinada debido a la pérdida de presión, el proceso de expansión que está aquí. Vean cómo es el proceso de evaporación de 6 a 7 inclinado y tenemos aquí de 7 a 1 otro proceso inclinado. Veanlo acá, y de 1 a 2 la compresión. Observen aquí. Entonces vean que ya el diagrama es diferente. Ahora vamos a ver aquí los valores de aquí de los puntos del real. Ahora ya tengo aquí dibujado el ideal. Ahora vamos a ver, a compararlo con cómo sería el ciclo real. Entonces aquí tengo los puntos. Vamos a ver el punto 1, vendría siendo el punto de compresión de la entrada del compresor aquí, mejor dicho, el real. Observen que estoy a una presión menor que la del ideal, en la misma temperatura. Ahora voy para el punto 2, la descarga. Vean que la descarga tengo ya una presión mucho mayor. Miren los valores de presión. Entonces ya aquí yo tengo que hablar en este diagrama real de presiones de entrada y presiones de salida en cada una de las líneas y accesorios. Por esa razón tenemos muchos valores aquí de presiones, como tenemos aquí, y tenemos acá en la parte de baja presión, porque simplemente tengo que tener en cuenta esos valores que tengo acá. Entonces vamos aquí de 1 a 2, 3, vean que tengo una reducción de la presión aquí y reducción de la temperatura. El 4, veanlo aquí, salgo a una presión menor que la presión de condensación ideal. 5 está por aquí abajo porque tengo una caída de presión en la línea de líquido. Miren aquí, el 6 real, miren dónde va a caer. Voy a caer aquí y voy a entrar a la evaporación o al evaporador con una presión ligeramente mayor. Y por último tenemos el punto 7, que lo tenemos acá, que es la salida del evaporador con una presión mucho menor que el valor de evaporación ideal. Por tanto, aquí tengo mi ciclo. Veanlo aquí, veanlo allí, mírenlo aquí, aquí y por último aquí. Y cerramos el ciclo. Vean cómo es el ciclo real. Muy bien. Entonces vean que siempre es un poquito diferente que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, porque ya está afectado por las pérdidas de presión, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Ahora vamos aquí a ya verificar las parte de las conclusiones. Entonces, teniendo la diferencia entre un proceso ideal y un proceso real, nos vamos a dar cuenta que en este caso vamos a reconstruir nuevamente el ciclo real. Vamos a dibujarlo. Tengo siguientes conclusiones. Miremoslo aquí,
que las caídas de presión en las tuberías vienen marcadas por las diferencias entre la presión de refrigerante a la entrada y refrigerante de presión a la salida. Entonces aquí, por ejemplo, en la caída de presión en la tubería de descarga viene dado por la diferencia entre la presión 2 menos la presión 3. Caída de presión en condensador, presión 3 menos presión 4. Caída de presión en tubería de líquido, presión 4 menos presión 5. Caída de presión en el evaporador, de presión 6 menos presión 7. Y caída de presión en la tubería de succión, presión 7 menos presión 1. Con respecto a la presión de condensación, aquí ideal, en este caso vendría por la relación entre la P3 más la P4 entre 2. Tendríamos una presión promedio igual que la presión de evaporación, que vendría dado por la P6 más P7 entre 2 y obtendríamos el valor de la presión de evaporación ideal, como estamos viendo acá. Ahora vamos a sacar las conclusiones. Aquí tenemos comparando el ciclo ideal con el ciclo real que estamos viendo aquí. Entre las conclusiones que tenemos es que tenemos flujos másicos similares, podemos observarlo aquí, que es de 41 prácticamente. Aquí también tenemos 41 kg por hora. El COP de enfriamiento real es mucho menor que el COP de enfriamiento ideal, y obviamente porque tenemos que hacer un trabajo de compresor mucho mayor, que lo podemos observarlo aquí, que la potencia de consumo real del compresor en el proceso real, veanlo, es 2.2 kilovatios, mientras que en el ideal es 1.3 kilovatios, y eso nos va a afectar grandemente el COP. La otra condición muy importante es que las caídas de presiones en los accesorios de baja presión afectan significativamente el COP comparado con la caída de presión que tengo en las líneas de alta presión. Por tanto, hay que cuidar mucho las caídas de alta de presión aquí en lo que es evaporador y línea de succión, porque me van a afectar grandemente el COP. Muchas gracias y nos vemos en otro video.